Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Esperamos que estén muy bien y bienvenidos a otra sección más del Noticiero Ambiental. Su noticiero donde les traemos las últimas actualizaciones en materia ambiental, de lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Latinoamérica. Y la verdad que estamos muy contentos de verlos. A nombre del Instituto Mexicano de Fauna Flora y Sustentabilidad Social AC, les saluda Juan Jorge Avilés Ortega. Y está con nosotros también el titular de este programa, el maestro biólogo Leonardo Ramos Barbosa, titular de Economía Ambiental. Y que pues el día de hoy, Leo, nos trae las noticias más frescas y la verdad que en verdad que hasta parecen, hoy ya tenemos algo que está en redes muy candente, que es el tema de la famosa agua embotellada por el influencer, actor Juan Pablo Zurita, que híjole, en verdad yo creo que deben de acercarse, Juan Pablo, de pedirle a tu equipo, a tu manager que trate de acercarte buenos negocios, buenos tratos. El agua es un tema muy delicado. El agua que llega a nuestros hogares es potable y si tú le pones filtro, pues ya tiene un nivel para poder ser tomada y poder ser usada. Entonces, el peor mal que le ha pasado a México y a Latinoamérica es la famosa agua embotellada. Y de hecho, te vamos a decir también por qué esto está afectando. No caigas en esto. Claro está que hay diversas partes de la República Mexicana que la calidad de agua que llega a las tomas puede ser deficiente, pero aún así hay formas de que esa agua la puedas transformar en agua bebible sin impactar los ecosistemas tan gravemente, sin afectar el medio ambiente y sobre todo cuidando tu salud. Entonces, familia, no caigan en el greenwash. El agua embotellada es lo peor que puede existir porque es muy cara, porque afecta a los ecosistemas, porque es un negocio multimillonario y que lamentablemente esa riqueza no tiene un beneficio o un impacto a la sociedad o al medio ambiente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, que además hay opciones, ¿no? Como los filtros de agua. Exactamente, muchísimas opciones que tenemos. Inclusive tenemos hasta filtros de ósmosis inversa que puedes ir pagando en cómodos pagos, o diferentes formas de poder adquirir el agua. El agua es un recurso que no debe ser comercializado al mejor postor, es un derecho universal. Tan es así que si tú vives en México, tú no pagas por el agua, tú pagas por los derechos y por toda la infraestructura que se hace para que llegue a tu hogar. Pero quiero que sepas que tú pagas aproximadamente entre 2 a 5 pesos por cada 1000 litros de agua. Es decir, que un litro de agua te está costando 0.002 centavos. O sea, si tuvieras una moneda de 10 centavos, tú pudieras comprar tranquilamente 10 litros de agua aproximadamente. Imagínate. Y te la quieren vender en un formato de botella plástica, que es de plástico, si no se reutiliza, si no hay economía circular, para los mares, la tapa, las tintas, el proceso de transporte, el proceso de refrigeración, mantenerlo alejado de la luz. Vamos, la huella de carbono y todo lo que genera el hacer un litro de agua embotellada, híjole, es demasiado contaminante y es un tema de greenwash. Por favor, México, no consumas agua embotellada. Hay los artículos de diversas universidades, UNAM, IPN, Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, todas las universidades, todos los científicos, todos los que nos dedicamos en materia ambiental, sabemos perfectamente que la mejor opción para tomar agua debe ser agua a través de filtros que pueden garantizar su sanidad, certificados, y no caigas en este greenwash de por traer una botellita de moda o porque alguien te está diciendo que el agua de la llave con filtro es mala. Pues no le hagas caso, la verdad. Hazle caso a los científicos, hazle caso a la academia, hazle caso, en este caso, a los especialistas que se dedican al estudio del agua. Te recomendamos visitar la página de Pumagua, visitar la página de Red del Agua de la UNAM, visitar la página de la ONU en torno al agua sobre la importancia de los filtros, para que tú veas inclusive hasta filtros ecológicos que tú puedes hacer en casa. No, y también rescatar que, por ejemplo, en la Ciudad de México se están beneficiando familias que tienen vulnerabilidad hídrica en la Ciudad de México, que no tienen acceso a la infraestructura y año con año se están viendo beneficiadas estas familias con sistemas de captación de agua de lluvia. Entonces, agua de zapote, no voy a decir que... Entonces sí están siendo beneficiadas, y la capacitación en torno a que la misma agua de lluvia, el agua que viene de las nubes, pueda ser consumida, ¿no? De consumo humano, pero eso involucra, por ejemplo, invertir en filtros. A lo que voy con esto es de que el agua gratuita cae de las nubes, y bueno, tú también puedes beneficiarte con un sistema de captación de agua de lluvia.
y también invertirle, ¿por qué no?, a tu salud, a tener esta resiliencia en tu familia de agua, invirtiendo en un filtro, por ejemplo. Así es, y ahí hay muchos tipos de filtros. Ustedes métanse en las páginas que les recomendamos, háganle caso a la ciencia como siempre, y no se entren en estas estrategias de greenwashing que se van a enfermar si ustedes toman agua de la llave con filtro. Híjole, hay hasta filtros de UV, de ósmosis inversa, que garantizan la inocuidad. Déjenme decirles algo, un dato perturbador, como diría también un influencer no muy conocido, ¿no? Vaya dato perturbador. ¿Sabían ustedes que inclusive el agua del CCH Sur tiene una mejor calidad de potable, de ser tomada, que el agua embotellada de una empresa famosa llamada Bonafont? Este estudio existe y están publicados, se pueden checar en la red de agua o Pumagua, y es increíble. Imagínense que mucha gente dice, ay, ¿cómo voy a tomar agua de un bebedero? No, pues esa agua de ese bebedero tiene mejor calidad de tu agua embotellada. Entonces, lo importante aquí es ver el filtro, ver cuál es realmente esa calidad de agua que tú estás consumiendo, y que no te lave la cabeza. No va por ahí. México es el único que ha caído en este greenwash. De hecho, pues en otros países, pues hasta dicen, caramba, qué curioso que en México inclusive un litro de agua cueste más caro que un litro de combustible, ¿no? En este caso que de gasolina y todo. Porque tenemos aguas que cuestan hasta 180, 230 pesos en tiendas gourmet, que están embotelladas, y es pura, o sea, dices tú, es increíble, ¿no? Que sí, es increíble. Con esto te compras un filtro de buena calidad para al menos tener agua en 1 o 2 meses y vas a estar bien. Así es, y pues bueno, con este preámbulo que es demasiado interesante porque ha generado un revuelo, se ha viralizado esta publicación claramente de un influencer que, como ustedes se darán cuenta, cada uno de nosotros que abrimos boca en redes sociales tenemos una responsabilidad bien importante con lo que se comunica. Y con ello, ¿qué les parece si damos por iniciado este resumen informativo de las 10 noticias que ocurrieron, que se informaron en diferentes medios de comunicación, pero principalmente los electrónicos, de donde tomamos las fuentes para informarte, actualizarte de qué es lo que está pasando y abrirte los ojos de lo que ocurre en el mundo, en México, en temas ambientales? Y con ello yo les indico, todos tenemos una historia que contar. La mía es la noticia ambiental. Comenzamos. Fíjate que vamos a comenzar justamente con las efemérides. Hay que recordar que las efemérides tienen el objetivo de recordarnos eventos bastante importantes para sensibilizarnos. Y con ello quiero decirles que esta semana en particular, el 28 de abril, se conmemoró el Día Internacional de los Jardines Botánicos. Estos jardines que están en diferentes partes de la ciudad. A nivel mundial, déjame decirte que hay 2.500 jardines botánicos. Wow. Y México cuenta con 40 jardines botánicos. Híjole, yo con el que me quedo enamorado, cuando era niño, mi top era el Cosmovitral. Después, cuando estuve en la universidad, en la Facultad de Ciencias, lo mío era el Jardín Botánico. Lo es todavía el Jardín Botánico de la UNAM. Y pues decirles que en México cuenta con 40 jardines botánicos. Y esta iniciativa pues no fue gratis. Fíjate que se conmemoró a partir de la creación de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. Y así como existen zoológicos, esos jardines botánicos permiten conservar las especies endémicas. Entonces, pues bueno, hay que seguir conservando, hay que visitar estos jardines. Vayan con la familia cuando se logren mantener, activarla, cuando estemos en semáforo verde de preferencia, para que con seguridad vayan todos los integrantes de la familia a disfrutar de diferentes especies endémicas o de ecosistemas que viven en nuestro país, como digamos ocurre en la instalación del Jardín Botánico, ¿no? Donde tenemos algunos ecosistemas, pero más enfocados a los áridos. Y bueno, también recordarles que también, como bueno, en pantalla están viendo el Cosmovitral, por eso ahí es un jardín hermoso. Pero bueno, otra efeméride que quiero recordarles y sensibilizarles, por favor, es el 29 de abril, Día Internacional del Perro Guía. El perro guía, fíjate que pues principalmente se empezaron las razas que componen a los perros guías, son los labradores, los pastores alemanes, los golden, pero ya se está diversificando que otras especies, otras razas de perros puedan ser también de guía. Pero lo que les quiero rescatar es que la Ciudad de México
si bien se está impulsando que la gente que necesita perros guía, exista infraestructura. Imagínate, yo no he visto que de verdad la Ciudad de México le apuesta a una infraestructura para que los perros guías transiten en el transporte público, pero ya hay, por ejemplo, unidades eléctricas del trolebús que tienen esos compartimentos, pero creo yo que lo más importante es que estemos bien conscientes que cuando tú ves un perro guía con su compañía, entonces no trates de acariciarlo, no, nada de eso. Hay que tener todo el respeto para estos perros guía que sirven de compañía, de ayuda, casi mutualista, casi de cooperativismo entre la persona y ellas. Entonces, es una extensión del ser humano. De hecho, así es. En el gobierno de la Ciudad de México, aquí en nuestro reglamento de la Ley de Bienestar de los Animales, los perros guías son considerados como animales animales no humanos, pero que tienen derechos. No se les puede excluir a una persona al entrar a cualquier lugar sin su perro guía. El perro guía está perfectamente educado, inclusive sí, mucho mejor que otros humanos, ¿no? Definitivamente. Sabe cómo comportarse, sabe qué hacer y sabe que es su trabajo estar con su humano para guiarlo y poder llevar a cabo sus actividades. Entonces, como bien lo decimos, no lo discriminen al perro, porque muchas veces no puedes entrar con tu perro. Espérate, es un perro que está asistiendo a su humano, a su colaborador, a su compañero. Y al contrario, el animal ha sido entrenado estrictamente muy bien para esto. Inclusive hay asociaciones que se dedican a certificar estos animales, porque también igual no es así de cualquier persona que agarre su perro y que diga, este es mi perro guía. No, debe de tener un entrenamiento, de tener una certificación, un aval que realmente ese perro tenga esa función. Porque sí hay muchas personas que a veces se pasan, ¿no? Y a veces quieren utilizar este tipo de vacíos para decir, no, es que este es mi perro guía y yo no estoy ciego, pero es que me ayuda emocionalmente. No, para todo eso debe haber una certificación, debe haber documentos que avalen eso, porque lamentablemente muchas personas, por querer estar con sus animales en lugares donde no deben estar, por ejemplo en zonas donde son de mucho ruido, donde hay videojuegos, en un antro, en un restaurante con mucho ruido, ahí ten cuidado, también estás afectando a tu animal de compañía. Entonces trata también igual de no humanizarlo y trata de hacer que respete su conducta normal, ¿no? Porque así es, natural. Sí, no, tengan mucho cuidado con esto. Se puso una vez de moda esto de los cines para perros. Y también hay que cuidar eso también, porque los decibeles, el sonido para los animales. Imagínate, vas a llevar a ver Avengers a tu animal de compañía, ¿no? Pobre, ¿no? O sea, ellos tienen un oído muy agudo y les puede afectar. Entonces hay que respetar siempre a nuestros animales de compañía. Y les apuesto que a ellos no les interesa ver Avengers. Les gustaría más jugar contigo en el jardín, que lo saques a pasear o que lo lleves al médico para cuidar su salud. Y que seas constante en los hábitos para que no le generes estrés. No es otra de las recomendaciones que dan los entrenadores de perros. Pues bueno, con ello vámonos con la noticia número 2. La noticia número 2, déjame decirte que tiene que ver con uno de los problemas más importantes, impactantes y actuales, y que son derivados del consumismo que tenemos acerca de los plásticos. Noticia número 2 es que los microplásticos son pequeños plásticos que se van fragmentando, o que algunas industrias como los cosméticos lo que hacen es generar cosméticos y les añaden intencionalmente microplásticos para poder exfoliar las caras y demás. Pero esos microplásticos, déjame decirte que ya han llegado al ecosistema más grande que tenemos, que son los marinos. Y me refiero a que hay un estudio que se realizó en Colombia específicamente, y encontraron que de todos los microplásticos que hay, más o menos el 70% son microplásticos, y el otro 30% aproximadamente son filamentos de plásticos, es decir, que están ahí en el mar. Y lo que preocupa de este estudio que realizaron es que probablemente en los microplásticos se puedan trasladar pequeños parásitos contaminantes, es decir, que sean transportadores de contaminantes, de patógenos, que seguramente pueden jugar un papel importante y negativo para la civilización humana en torno a la generación de una futura pandemia o como traslado de este tipo de patógenos. Y esto es en cuanto a la superficie del microplástico, pero algunos microplásticos, por ejemplo, están compuestos de PVC, y el PVC tiene cloruro de vinilo, simplemente es tóxico, así de fácil. El PET, por ejemplo, tiene óxido de zinc,
también es muy nocivo para la vida marina en particular, y como ustedes ya se habrán dado cuenta, se han encontrado en las autopsias que les hacen a las tortugas marinas, han encontrado plásticos visibles, o sea, muy visibles de ver, pero también arroja preocupación porque en otras especies marinas han encontrado microplásticos muy pequeñitos dentro de sus órganos. Entonces, es muy cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Noticias que hemos dado, ¿no?, sobre microplásticos presentes en placenta, ¿no? Así es, en los bebés. ¿No? Y solo retomando lo primero que mencionabas de este influencer que promueve el agua embotellada en PET, solo pues mencionarles que hay que evaluar muy bien para qué vamos a usar los plásticos. O sea, en este caso, fomentar embotellar el agua en otro plástico, la verdad es de que hay que pensarlo dos veces. También porque parte del greenwashing, en el caso de los envases de PET, algunos dicen que son reciclables, pero el hecho de que tenga la etiqueta de reciclable no significa que potencialmente la empresa pueda hacerse responsable del reciclaje, o que los gobiernos obliguen a las empresas a hacerse responsable de este reciclaje. Entonces, claro que sí, los plásticos son reciclables, 100% reciclables. Algunos de los 7 tipos de plástico que reconocemos, que hemos elaborado los humanos a partir del petróleo, pero no todos son reciclables porque no hay una voluntad ni política ni tampoco de la iniciativa privada para poder reciclarlos, y es por eso que las prohibiciones, a mi parecer, de plásticos desechables tienen su función, tienen el sentido de ser de esas prohibiciones para evitar ese tipo de contaminación por microplásticos en diferentes ecosistemas, en particular los marinos. Y claramente en este tema, en esta noticia, pues hay un estudio en Colombia que se realiza, un estudio científico que te indica que los microplásticos ya generan un daño bien importante a la vida marina. Totalmente. Sí. En esta parte es muy preocupante. Yo lo que siempre les he mencionado, lo mejor de esto es ser conscientes de lo que estamos haciendo, hacer economía circular, y claro, no es lo mismo el plástico de una botella de agua al plástico de una jeringa, ¿no? Es totalmente diferente su uso, y no es que uno esté más justificado que otro, simplemente que, bueno, pues ya tenemos muchos recipientes para poder tomar agua, y mejor, Pablo Zurita, mejor guíate de alguien que sepa y que te dé mejor alternativa de negocio, de estrategia de inversión, o no prestarse para esas situaciones. Así, por favor, no se presten a estas situaciones. Con ello, vámonos con la noticia número 3. Vamos avanzando. Fíjate que la deforestación y la minería ilegal, esto en Venezuela, están aumentando los casos de malaria. Y es que fíjate que en Venezuela aumentó más de 10 veces los casos de malaria desde el 2009 al 2019. ¿Y por qué? Fíjense que la actividad minera se está localizando demasiado en Venezuela, en la parte sur de este país, en el río Orinoco. Y es que resulta que la minera lo primero que hace es deforestar. Posteriormente extrae el oro, pero durante todo este proceso se necesitan demasiados litros y litros y litros de agua, lo que generan lagunas artificiales. Además de tóxicas, artificiales, que pueden contaminar potencialmente el subsuelo. Y lo peor, y ese es el tema de la noticia, al ser lagunas artificiales, pues son los hábitats idóneos para los mosquitos que son transmisores de esta enfermedad. Y es que los afectados han sido principalmente hombres entre 20 y 41 años. No significa que sea una enfermedad que tenga una preferencia por infectar a hombres que a mujeres. No, lo que sucede es de que han encontrado que 6 de cada 10 de los pacientes trabajan en la industria minera. Entonces, pues la mayoría son hombres, la mayoría de esta población están siendo pues infectados, y con ello ya en este país se reconoció una emergencia humanitaria por esta situación, y en particular se espera que en los próximos meses se reactive el Programa Nacional de Malaria, que alguna vez fue un ejemplo en esta región, que ayudó a disminuir, se abandonó. No hubo recursos económicos, no se destinaron, pero ahorita ya es una emergencia humanitaria la que a tal grado ha llegado este tema que es necesario atenderlo. Pero dense cuenta cómo la minera tiene diferentes afectaciones dependiendo en qué país se vaya realizando, ¿no? Claro, entonces, totalmente de acuerdo. Hay que estar siempre conscientes de que, pues, al fin y al cabo, cualquier
impacto que se vea reflejado en el medio ambiente repercute en la salud de los humanos, y aquí tenemos un claro ejemplo. Entonces, si eso de decir de que no, es que lo de los ambientalistas nada más andan protegiendo a los árboles o a los animales o a las plantas, no es así. También es protegerte a ti, proteger a tu salud, porque si tenemos salud en los ecosistemas, salud de los animales y en las plantas, vamos a tener una salud humana correcta. Todo esto entra en un concepto de One Health, una sola salud. Entonces, hay que tener importancia si se enferma. Ya lo hemos visto, si fuera un animal de coronavirus, ¿qué es lo que nos puede llegar a pasar? ¿No? Hay que aprender de estas situaciones, de la importancia y el cuidado de la salud de todos los ecosistemas. Así es, y hablando del cuidado a los ecosistemas, ¿qué te parece si nos vamos a México? Perfecto. México es un país megadiverso, todos los biólogos lo decimos y lo seguiremos diciendo. Espero seguirlo diciendo y que las nuevas generaciones y las que vienen lo sigan diciendo en sus tesis, porque si seguimos con esa tendencia de deforestación y destrucción de los hábitats, tráfico ilegal de especies, no apoyo económico ni inversión en los ecosistemas desde un enfoque sustentable. México era megadiverso. Era megadiverso. Bueno, a lo que voy con esto es que la siguiente noticia, la noticia número 4, México, pues fíjate que el algodón transgénico impacta en especies silvestres de otras variedades de algodón en México. Y es que fíjate que desde los 90s, la producción de algodón se activó en los 90s en México, empezó a funcionar, pero resulta que estos genes digamos, esta dispersión de genes transgénicos que lo que hacen es ser resistentes al glifosato. El glifosato es un potente plaguicida. Y entonces estas plantas de algodón pues lograron reactivar la economía en su momento, pero al no tener un control de cómo delimitar estos cultivos de algodón, pues bueno, se darán cuenta que en el ambiente, en los sistemas biológicos, todo es libre. Así que esos genes viajaron hacia otras variedades de algodón, se fueron a otras variedades, y resulta que las variedades silvestres se están viendo afectadas porque están disminuyendo la cantidad o de producción de néctar. Esto también afecta indirectamente a los polinizadores asociados. Esto no lo digo yo, sino que es un estudio que se hizo en particular en Río Lagartos, en Yucatán. Y bueno, lo interesante y positivo de ese estudio también que rescata es que, derivado de que el gobierno mexicano va a prohibir los transgénicos, se espera que esta nueva iniciativa tenga una oportunidad de reconsiderar el uso de semillas de diferentes variedades de plantas de algodón, porque concluyen que la manera en cómo podemos disminuir la cantidad de plagas que se ven afectadas los plantíos de algodón es que simplemente variemos en una sola área, se varíen la cantidad de plantas de algodón. De esa manera, si hay variedad de plantas de algodón, hay variedades de plagas, y entre las plagas se van compitiendo de tal manera que hay un control biológico, hay un equilibrio. La naturaleza bien que lo sabe, la ecología, la ciencia bien que lo sabe. Entonces esa es una nueva, es una transición a la que México debiera transitar. Y bueno, pues esperamos que este artículo científico, que se convirtió en una noticia, pueda dar lugar a que las autoridades locales, las nacionales, puedan hacer énfasis en atender el tema del algodón, porque repercute a los polinizadores, y los polinizadores, como ustedes se darán cuenta, repercuten en la reproducción de otras plantas nativas. Totalmente de acuerdo, hay que cuidar a los polinizadores, y qué mejor que estén haciendo prácticas en primera instancia para acabar con el tema del glifosfato, su uso en el campo mexicano, y posteriormente la evaluación de los transgénicos que están vinculados a la producción particular, ¿no? Sabemos de dos grandes empresas que se dedican a proveer tanto la semilla como tanto el tratamiento que funciona con el gen transgénico. Entonces hay que tener mucho cuidado en este aspecto, y sobre todo también no caer tampoco los transgénicos. Por ejemplo, tecnología transgénica es la tecnología que usted está recibiendo en sus vacunas. Entonces hay de ciertos niveles. Claro, el uso de transgénicos para controlar la soberanía alimentaria de un país o afectar a su biodiversidad, pues claro, no está por ninguna forma justificado, y hay que ver cómo poder tener mejores aplicaciones de la tecnología en la agroecología. Muy bien. Muy bien, pues bueno, con ello
¿Qué te parece si nos vamos a la noticia número 5? Y es que esta noticia, cuando yo leí el título que es la quema de residuos sólidos tendría buenos efectos en la región de Chile, al sur de Chile. Yo dije, híjole, banda, piensan quemar la basura. Entonces, la verdad sí me preocupé. La buena noticia de este artículo, de esta noticia, es fíjate que en el sur de Chile lo que pasa es que las provincias en Chile son los mayores generadores de residuos. Se producen los residuos, pero como la gente no los separa, entonces la mayoría se va a los vertederos, a los rellenos sanitarios, a los vertederos abiertos, donde se promueve otro tipo de contaminación. Entonces, solo para el caso muy particular del sur de Chile, la opción es poder quemar esa basura, pero primero se tendría que invertir en una industria, en una tecnología donde toda esta basura se queme. Esta tecnología tenga filtros para que los gases se contengan, y además la energía que se vaya generando de esta quema se convierta, digamos, en otro tipo de energía eléctrica, ¿no? Entonces, por eso, solo para el sur de Chile ven la viabilidad de quemar la basura para que no estén en los vertederos y se pueda aprovechar para generar energía. Lo peor, digamos, la carencia que hay en ese proyecto es de que hay carencias económicas, es decir, tendrían que buscar financiamiento, y yo creo que no solo Chile tiene este problema de los residuos sólidos. Todos los países lo padecemos, todos, y todos los países y gobiernos saben perfectamente que una de las soluciones es de que tú, yo, todos logremos disminuir la cantidad de residuos que generamos desde nuestros hogares. Y ya si lo generaste, hay que separarlo. Sabemos que tú, yo, varios, tenemos esta idea de que los trabajadores de limpia dicen que revuelven la basura, pero fíjate que más que revolverla, lo que ellos hacen es volver a separar los residuos, de tal manera que estos residuos ellos lo puedan vender, porque de esa manera también obtienen sus recursos. Entonces, no te desmotives, sigue separando tus residuos sólidos. Eso es un consejo para Ciudad de México, para México, pero decirte que esta solución también, si se la damos a varios países, podría fomentar la disminución de residuos sólidos en las ciudades y poder mitigar que los residuos lleguen a los vertederos de basura. Me parece perfecto, Leo, muy bien, y es una buena reflexión. Esperemos que esta tecnología realmente sea amigable con el medio ambiente, las partículas suspendidas por parte de la combustión que se vaya a cabo no afecte a la atmósfera, a la salud, y que en efecto se trate de quemar lo menos posible. Lo mejor sería, como siempre lo hemos mencionado, reutilizar, reusar, todo lo que son las 7 R's de la economía circular para evitar estar quemando residuos sólidos. Pero bien por Chile, bien por esta tecnología, y esperemos que dé buenos frutos y que sea un beneficio para el medio ambiente. Y si no lo es, pues refinarla y ir avanzando poco a poco. Son nuevas alternativas, hay que probarlas, hay que medirlas y hay que estar pendientes de lo que está pasando con todas estas nuevas propuestas en materia de control de residuos sólidos. Y bueno, pues con ello vamos a pasar a la noticia número 6. Fíjate que esta noticia ya la habíamos dado no esta, pero resulta que en estos días se publica un estudio que dice que sin las prácticas indígenas y tribales, los bosques son más vulnerables. Lo que indica, esto lo dice un documento que realiza la FAO y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la FILAC. Y bueno, a través de este estudio se basó en un documento que a su vez contiene 300 artículos científicos de 1988 al 2020. O sea, es un estudio extenso, solo para concluir que lo que deben tomar en cuenta los países, en particular los de América Latina, es primero reconocer los derechos territoriales de las comunidades de manera formal. No solamente generar un escaparate, no solamente generar un escenario, sino de verdad reconocerles de manera formal sus derechos territoriales. 2. Compensarlos por sus servicios ambientales. ¿A qué me refiero con servicios ambientales o a qué se refiere el artículo? Y es que fíjate que cada uno de los bosques, cada uno de los ecosistemas nos brinda servicios. El que seguramente tú te sabes, es el de la generación de oxígeno
sobre que capta el CO2, el que también promueve la captación de agua de lluvia, que también promueve que las temperaturas no sean tan elevadas en las regiones, disminuir los incendios forestales, es decir, contener las pandemias a través de que existe mucha biodiversidad. A eso nos referimos con compensar a estas comunidades, ya que ellos viven ahí, saben cuidar los ecosistemas, poderlos compensar, porque si ellos cuidan esos ecosistemas, están ofreciéndonos servicios ambientales a muchas ciudades. Y es que el otro punto es promover el manejo forestal comunitario. Eso es algo muy interesante, porque significa que el manejo forestal comunitario tiene que estar controlado. Las comunidades que no están como tan arraigadas a sus costumbres tienen la necesidad de poder comercializar, por ejemplo, la madera. Pero qué modelo tan bonito sería que eso ocurre, por ejemplo, como paréntesis, en Toluca. En Toluca, tengo una amiga que, por ejemplo, toda su familia se dedica al manejo forestal. Eso significa que ellos pueden hacer uso de este recurso de la madera, pero tienen el compromiso de sembrar y poder mantener el bosque siempre verde. Siempre verde, y obtienen recursos y no dañan los ecosistemas. Qué bueno que se está reconociendo esto. Sabemos perfectamente que las comunidades son las únicas que pueden hacer un uso efectivo y sostenible de su propio territorio donde se desarrolla, porque al fin y al cabo ellos entienden que es parte, ellos son invitados a ese hogar, no como lo pensamos occidentalmente, ¿no? Que somos dueños de las cosas. Así es. Si tenemos un papel, no, al contrario, estamos usando un espacio de la naturaleza, y lo único que tenemos que estar conscientes es de que entre más se mantenga el equilibrio en los ecosistemas, vamos a estar bien, como lo habíamos dicho, en una sola salud, con recursos disponibles y sobre todo con una calidad de vida. Y bueno, los otros puntos que también recomienda este informe es respetar y reconocer sus conocimientos tradicionales, porque pensamos en este mundo occidental que la medicina occidental es la única. Es la única. Y no, la medicina de los pueblos originarios, de los pueblos que ya llevan una tradición del uso, del manejo de las hierbas medicinales, pues también ayuda muchísimo a poder conservar los ecosistemas, porque saben perfectamente que si los conservan, entonces ahí tendrían una fuente invaluable de medicamentos. Y lo otro es, bien importante, apoyar a la gobernanza territorial indígena y tribal. Un ejemplo, es que por ejemplo Oaxaca tiene comunidades indígenas, las cuales tienen su propia democracia, es decir, si bien actualmente vivimos en una época electoral, en estas comunidades no llegan partidos políticos. Las propias personas gestionan su democracia. Entonces, lo que debe ocurrir es que también los gobiernos deben respetar sus diversas formas de hacer democracia. O sea, la democracia es diversa. Y también es diversa porque la cultura es diversa y las maneras de ver el mundo es diversa. Entonces, por eso es que los gobiernos deben apoyar la diversidad en democracias que existen en estas comunidades. Y con ello solamente es decirles que muchos de los ecosistemas, reiterarles, están bajo el cuidado y resguardo de las comunidades indígenas tribales. Y gracias a ellas, gracias a su existencia, es que los bosques más importantes, como son la Amazonia brasileña, la boliviana y la colombiana, es que se están conservando, ¿no? Las partes más conservadas es donde habitan estos grupos tribales. Totalmente de acuerdo, mi estimado Leo. Fíjate que tenemos 5 minutos para las últimas 4 noticias que tratamos. Tres noticias que tenemos ahorita para ustedes. Y lo que mencionábamos, es importante respetar la soberanía de los pueblos, y en efecto hacer política también tiene que ver con el medio ambiente. Entonces no se sientan alejados cuando escuchen política y medio ambiente que están peleados, no, al contrario, van de la mano, y eso es la democracia ambiental. Así es. Y bueno, pues vámonos con la noticia número 7. Yo recuerdo, amigo, que tú siempre en tus pláticas dices que estamos bien cerquitita, o si no es que ya estamos en la 6ª extinción masiva. Pero con esta noticia
te quiero decir que se está acelerando. Y es que en el siglo XX se extinguieron al menos 543 especies de vertebrados. Vertebrados me refiero a los reptiles, a los aves, a los mamíferos, que los mamíferos están las jirafas, los elefantes, peces, todos que tenemos vértebras, tenemos huesos, ellos son los vertebrados. Generalmente casi todos los vertebrados o todos los animales que tú conoces seguramente son vertebrados. Los insectos no son vertebrados, los insectos no. Pero fíjate que estas especies, muchos de ellos son muy, ¿cómo les llaman? Especies paraguas, especies sombrillas, especies simpáticas, porque conocemos a la vaquita marina, conocemos a las ballenas, y estas especies que son bien importantes en los ecosistemas se están extinguiendo. Y es que en particular está ocurriendo en zonas con alta biodiversidad como son las regiones tropicales y subtropicales. Esto, por ejemplo, me refiero a las selvas, ¿no? Por ejemplo, me refiero al Amazonas, me refiero a la selva de los Tuxtlas, me refiero a Chiapas, me refiero a Tabasco. Entonces, pues bueno, necesitamos tomar políticas, acciones individuales, la iniciativa privada también, de poder disminuir esos casos. Y por supuesto, reiterarles que eviten en lo más mínimo el poder consumir o comprar caer en la compra y venta de especies exóticas. Solo voy a hilar una noticia, y es que fíjate que esta semana en el mercado Nuevo San Lázaro, por ejemplo, se decomisaron 63 animales, y los 63 animales eran especies diferentes y eran especies en peligro de extinción, las que se estaban comercializando aquí en la Ciudad de México en el mercado Nuevo San Lázaro. Entonces, es una situación actual el tráfico ilegal de especies. Sí, claramente que la biodiversidad se está acabando por muchas presiones humanas, pero una de ellas, y que está al alcance de tus manos, es no consumir, no promover la compra y venta de animales que están en peligro de extinción. Es más, de nadie, de ningún animal. Recuerda que la vida no se comercializa. Y en este caso es importante que siempre tiene que avalar su legal procedencia, independientemente si es para uso comercial, para investigación, para educación, para exposición. Siempre necesitan tener un comprobante que avale la legal procedencia del animal. Recuerden que el uso sostenible está bien estipulado en nuestras leyes, y lamentablemente pues estos ejemplares no tenían bienestar animal, y por supuesto no avalaban la legal procedencia los decomisados a la nota que refieres. Y eso pues está muy mal, ¿no? Porque afecta a los ecosistemas. El comercio ilegal de especies pues es un gran problema que estamos enfrentando todavía, a pesar de toda la información, de toda la lucha que se ha hecho. Mucha gente todavía sigue consumiendo animales no criados en cautiverio, saqueados, y que van a acabar muertos. Ese es el problema. Todos estos animales no están acostumbrados a estar en cautiverio y acaban muertos. Ese es el fin. Así es. Y bueno, con esta iniciativa vamos a pasar, con este consejo que nos das, amigo, vamos a pasar a la siguiente noticia, la noticia número 8. Y es que comentarte que se empezó a crear una nueva especie de oso. Antecedente. Y de pronto algunos tiktokeros que lo han hecho han mencionado en forma de risa, por ejemplo, esas pláticas que tiene el planeta Tierra con el Sol. Y que dice: oye Tierra, ¿por qué estás triste? No, pues es que y entonces la Tierra le contesta: no, es que estoy infectada de humanos. ¿Y eso qué significa? Pues que el oso polar se me está desapareciendo. Dice: no, el oso polar siempre me caía bien. Siempre que hablamos de crisis climática, de cambio climático, siempre los osos polares siempre nos vienen a nuestra mente, porque ante la crisis climática la temperatura aumenta y los polos, estas zonas glaciares, se van disminuyendo la cantidad de hielo, que son los ecosistemas ideales para los osos polares. Pero déjame decirte que los osos polares, como antecedente, tienen un pariente cercano, que bueno, ese pariente cercano hace un millón de años compartían un abuelito, ¿no? Y ese abuelito tuvo hijos y por un lado se derivó a los osos polares, y por otro lado otro tipo de oso llamado los grizzlies. Resulta que el oso polar se distribuye en la parte más, digamos, más hacia los polos, y los grizzlies, este tipo de osos, un poquitito más abajo. Resulta que con la crisis del cambio climático, el hábitat de los osos polares va desapareciendo, los osos polares van migrando más hacia el sur, y resulta que se encuentran
se aparean y desde el 2006 se tiene, digamos, registro de una hibridación entre oso polar y el oso grizzly, lo que da lugar a una variedad de oso llamado grolar, que es una hibridación de oso que puede a través del, o sea, digamos que puede salvar estas especies de la extinción a través de esta hibridación. Esto ocurrió de manera natural y actualmente los científicos están haciendo estas hibridaciones ya de manera intencional para poder salvar, digamos, genéticamente, ya no al oso polar, pero genéticamente a estas dos variedades de oso, porque su descendiente, los grolar, son más resistentes al cambio climático, claro, curiosamente. Y por último, nada más decirles que el cráneo es más alargado de este nuevo oso, permite agarrar las presas más fácilmente en el mar. Pero lo que preocupa un poquito es que los molares, ¿no? Los molares, estos parte de la dentadura, son tan pequeños que solo hace que su dieta esté basada en grasa. Entonces, y que no sean omnívoros, es decir, que su dieta no sea tan diversa, omnívoros, pero que sí sea como muy enfocada al consumo de grasa por esta nueva configuración de sus dientes. Pero fue una gran noticia porque grolar, esta nueva especie hibridizada, puede ser una salvación genética para poder evitar que el oso polar y la otra variedad de osos se pierdan. En algún momento se van a perder, se van a extinguir, pero grolar va a ser como esta semillita que van haciendo. Oye, esperando que estos híbridos pues sean funcionales, que sí puedan llegar a dejar descendencia, porque recuerden que la mayoría de los híbridos en animales, pero ¿qué crees que son estériles? No, este es súper viable, se reproduce bastante bien. Que es como las plantas, en las plantas los híbridos se pueden reproducir mucho y claro, hay animales que pueden llegar a generar descendencia a pesar de tener todas especies diferentes, y es parte de la adaptación que hace a estos factores. Recuerden que el humano, el papel que juega en esto es que impedimos con estas acciones que las especies se adapten y puedan llegar a sobrevivir. Y bueno, esta es una excelente alternativa que pues está buscando el oso polar, ¿no? Para poder mantener su linaje, ¿no? A través de buscar a su pariente más cercano, que es el grizzly. Uno de los más cercanos. Y como tú bien dices, los humanos tenemos mucha responsabilidad. Y con ello me paso rápidamente a la noticia número 9. Y es que fíjate que hay una especie que ya está extinta en su estado salvaje. Y me refiero al oryx blanco. Ahorita lo van a ver en pantalla para que vean la hermosura de mamífero al que me estoy refiriendo. El oryx, les comento, ya está extinto en su hábitat. Sin embargo, los zoológicos, que son centros de conservación, está permitiendo que sobreviva su especie. Pero solo en los zoológicos. Esto ocurre en el zoológico de Barcelona. Y pues resulta que esta semana anunciaron el nacimiento, ya de otros días antes, del nacimiento de un tercer animal de oryx. Es decir, que este zoológico está, ahora sí que tiene su palomita, ¿no? Palomita, muy bien, está conservando una especie, está cumpliendo su función. Eso es lo importante. Con los zoológicos son centros de conservación de las especies, no son centros de exhibición de los animales. Eso ya no existe, y les pedimos de favor que hay que reconocer el trabajo de estos zoológicos cuando están comprometidos y están funcionando como verdaderos santuarios de los animales. Y esto nos ayuda mucho a cambiar esta dinámica y esta percepción mala que existe. En efecto, hay que denunciar a los malos zoológicos, pero hay que reconocer a los malos zoológicos que están haciendo su labor, están haciendo su chamba detrás de muchos biólogos, veterinarios, nutriólogos, ornitólogos, etólogos, todos profesionistas de ciencias biológicas y veterinarias que están en este esfuerzo grandísimo y que nos ayudan a conservar las especies. Y bueno, vámonos con la noticia número 10 y última noticia. Se habrán dado cuenta que los calores están infernales. Así es. Pero la tecnología siempre está tratando de resolvernos la vida. Y me estoy refiriendo a que crean pintura súper blanca. Cuando digo súper blanca me refiero a que hay otras pinturas blancas, pero esta pintura súper blanca, hago énfasis, refleja hasta el 98% de la luz. Lo que significa que si tú usaras esa pintura en tu casa, entonces estarías disminuyendo hasta 10 grados. Imagínate, 10 grados. Si hemos llegado en Ciudad de México a 30 grados, con esa pintura tú estarías dentro de tu casa. No, te ahorrarías el aire acondicionado, gasto energético, gasolina, un chorro de cosas. Y en efecto, vean esta información cuando hablamos de colores
blancos, casi al nivel más blanco lo que se puede, o negros de lo más negro que se puede. Es increíble porque hasta cuesta trabajo verlos. Con tanto, vimos la pintura de un auto negro y hasta le costaba trabajo porque no encontraba sombras. Y la pintura blanca es igual, ¿no? Tienes tanto reflejo que ni siquiera ves igual dónde empieza un borde, dónde termina otro. Entonces, qué padre que estén esas tecnologías. Y fíjate, algo tan simple como crear un material que llegue a tener ese aspecto de reflejo ayuda al medio ambiente. Lo va a ayudar bastante. Imagínate las comunidades de Tabasco, de Chiapas, Chihuahua, donde el consumo de electricidad por aire acondicionado se incrementa, ¿no? Más por las altas temperaturas. Solo decirles que este grado de reflejar la luz tiene que ver mucho con un compuesto llamado sulfato de bario. Ya investigamos, ¿verdad, producción? Ya investigamos que el sulfato de bario no es dañino para la salud. Solo lo que me preocupa es de que el sulfato de bario, como es un ingrediente para la pintura, tendríamos que ver en la industria en dónde se va a ubicar, en dónde se va a producir esa pintura, qué va a pasar con los residuos que se van a generar al producir esta pintura. Nada más es. Pero de ahí en fuera yo creo que esta pintura ayuda bastante ya al disminuir la cantidad de energía que se pueda generar por el aire acondicionado. Perfecto, mi estimado Leo. Pues mira, como siempre, Leo, pues excelentes noticias. Se recuerden que estamos 100% en vivo y estamos ya finalizando el noticiero. Nada más envío saludos a Guillermo Vega Valderas, que nos ve desde Santiago, Puebla, y saludar también a Jesús Rubén Ábalos, que nos dice: hace una semana nuestro hijo Mexicali nació un borrego cimarrón. Qué buena noticia, muy bien. Wow, Mexicali. Así ¿En es. un zoológico en dónde? Coméntanos. En Mexicali nos dice, no sé que sí, que zoológico, pero bueno, eso es lo importante. Recuerden que están completamente en vivo. Y bueno, pues lo esperamos la próxima cápsula, la próxima sección, en su horario habitual, los días viernes, ya saben, 8:15 p.m. hora del centro. A nombre del Instituto Mexicano de Fauna y Historia Social AC, se despide Juan Jorge Avilés de este lado y Leonardo Ramos Barbosa, así es, entre amigos ustedes también, presidente de Econam, Economía Ambiental. Y como les digo, todos tenemos una historia que contar. La mía es la noticia ambiental. Nos vemos el siguiente viernes.